Muy buenos días, queridos hermanos. Una mañana un poco fría, pero ya va a pasar. Lo más probable es que en un par de meses vamos a tener días entonces muy acalorados. No hay cómo darnos en el gusto, ¿no? Pero Dios es bueno y Él sabe de qué cosas necesitamos. Así que damos gracias al Señor por esto. Créame que la próxima semana va a ser un día, especialmente el próximo domingo, donde los malls se van a llenar, donde ya tal vez muchos padres están copando sus tarjetas para poder comprar regalos. Usted sabe que se celebra la próxima semana, ¿no? El Día del Niño, ¿no? Y va a estar copado, hermanos. Y, y no digo que es malo darle regalos a los niños, ¿no? Pero el mejor regalo que le puede dar usted a sus hijos es la palabra de Dios. No puede transar eso. Porque si tranza la palabra del Señor por cosas de este mundo, está equivocado. Está lejos del Evangelio. Tiene una visión miope de acerca de cómo enseñarles a sus hijos el temor del Señor. Vuelvo a insistir, no es malo que le regalen algunos juguetes y otras cosas. Pero recordamos lo que dice la palabra del Señor, instruye al niño en su camino. Y la instrucción tiene que ver con la palabra del Señor. Hoy día vamos a ver un sermón un poco diferente. Usted ya tiene sus apuntes y lleva como título Una familia consagrada a Dios. Es impresionante cómo podemos sacar conclusiones de esto. Una familia consagrada a Dios. Queridos hermanos, ¿le estamos enseñando el temor a nuestros hijos? ¿Le estamos diciendo cada vez que tienen que venir a la congregación, hijos, a la congregación se va a adorar al Señor y no se va a jugar? A la congregación se viene para poder aprender de la palabra del Señor. Bueno, eso es lo que vamos a hablar hoy día, una familia consagrada a Dios. Es raro el título, ¿no? En este tiempo, porque muchos creyentes, muchas familias cristianas han equivocado su camino en esto. Están construyendo su familia sobre la arena y no sobre el temor al Señor. Proverbios capítulo 1, no lo busque, se lo sabe de memoria, Proverbios capítulo 1, versículo 7. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Por ahí partimos. Por eso que Salomón tenía que enseñarles a estos niños, a estos jóvenes, que el principio de su camino, de su carrera en la vida cristiana, era saber que los ojos del Señor están sobre nosotros. Y no podemos escapar. No podemos ocultar nuestros sentimientos, nuestros pensamientos, nuestras intenciones, porque la palabra de Dios es como una daga de dos filos que penetra y descubre todo lo que vamos a hacer, lo que queremos hacer y lo que estamos pensando. Y antes de orar, queridos, ¿cómo estás instruyendo, especialmente a los padres que tienen hijos pequeños? ¿Cómo estás instruyendo a tus hijos? Una buena pregunta. En un mundo tan convulsionado como el de hoy día, los están dinamitando a los niños en los colegios, en la televisión, en las redes sociales. Y nosotros nos estamos haciendo los desentendidos. Es más fácil pasarle el celular al niño para que se entretenga durante el culto o durante cualquier otra cosa para que los padres queden tranquilos. Eso es más fácil, es más rápido. Oramos. Padre, gracias por esta mañana que nos permites, una fría mañana, que nos permites, Padre, poder reunirnos
para poder saber más de ti. Señor, haz que cada uno de nosotros pueda menguar para que Cristo sea formado en nosotros. Ayúdanos, Señor, para que el Evangelio lo podamos vivir todos los días. Que el gozo de ser salvados sea, Señor, la acción de gracias de todos los días. Señor, ayúdanos para entender tu palabra, aplicarla. Y especialmente, Padre, con este tema tan sensible que es la instrucción de tu palabra a nuestros hijos. Señor, ayúdanos. Y haz que cada uno de nosotros seamos padres obedientes a tu palabra. En nombre de Jesús. Amén. Usted ya sabe, ya tiene sus apuntes, primero de Samuel, capítulo 1. Es una historia famosísima de este jovencito, de este muchacho, su madre Ana, su padre, también Elcana. Bueno, primero Samuel, ustedes tienen ahí, comienza con la historia de una familia que sabe adorar. Una familia que sabe adorar, queridos. Que una familia que está familiarizada no tan solo con la adoración, sino que también está familiarizada con la oración. Son dos cosas indispensables, una dieta equilibrada, una dieta que no debe de faltar en la vida de todo hogar, la adoración. Y le vamos a agregar una más, que no está en sus apuntes, pero anótelo, por favor. Tenemos la adoración, tenemos la oración y tenemos el temor reverente al Señor. Si hay una cierta cantidad de oración, va a existir entonces una cierta cantidad de temor. Y si hay una cierta cantidad de temor, entonces va a haber una cierta cantidad de adoración genuina. Pero no podemos eliminar estos tres ingredientes de una vida familiar que pueda agradar al Señor. Entonces, primero de Samuel comienza con una historia, comienza con una familia que sabe adorar a Dios y que la oración no le es extraño. No es que los padres de familia le vayan a decir a los hijos, hijos, vamos a orar, y los hijos digan, ¿qué es eso? ¿Vamos a jugar, papá? No, vamos a orar. ¿Qué es eso? Sino que los niños deben estar familiarizados con la oración, deben estar familiarizados con la adoración al Señor y el temor a Jehová. Tres elementos indispensables que deben estar en nuestros hogares. Seguido a esto, hermanos, con una familia que tiene estas condiciones, nos vamos a encontrar también con una familia que está lejos del temor de Jehová. Y estamos hablando de los hijos del sumo sacerdote. Dos puntos totalmente opuestos. En algún momento Dios interviene de la historia, porque no habían visiones, no había ningún siervo que pudiera el Señor complacerse, pero sí el Señor tomó a padres para que pudieran vivir en temor, criar a sus hijos en temor, para que sus hijos puedan ser buenos siervos, temerosos del Señor, en un mundo, en una sociedad que realmente los va a consumir, y el Señor tiene que intervenir para milagrosamente, para poder tomar a un siervo, a un hijo suyo, para poder ayudar al pueblo de Israel. Donde no habían visiones, donde la palabra del Señor escaseaba, y no es muy diferente a lo que tenemos hoy en día. Hermanos, ¿escasea la palabra de Dios en tu casa? ¿Escasea? ¿Es tu oración tu forma de vida? ¿Le estás diciendo a los niños que el temor al Señor es el principio de la sabiduría? ¿O estás orando al Señor todos los días y diciéndole al Señor, Señor, gracias por este día y cuida a mis hijos en el colegio? ¿Esa oración? ¿O le quieres decir al Señor, Señor, úsame en este día para que mis hijos vean mi ejemplo?
de cómo yo te amo, de cómo yo oro, de cómo leo las Escrituras, de cómo tomo a mi esposa y me pongo a orar con ella. O estás orando rápidamente y sí, Señor, que no le pase nada, que no se enferme en este invierno, Señor, ¿eh? Y que es válido, es válido. Pero la instrucción en el temor del Señor va mucho más allá que pedirle al Señor que cuide a mis hijos de no enfermarse. Si usted cumple todo esto y su hijo ya llegando a su mayoría de edad toma otra decisión, eso es ya responsabilidad de su hijo. Usted ya hizo lo que el Señor le mandó cuando eran niños. Bueno, sigamos para no entretenernos más. Dios interviene, no hay visión y Dios levanta un siervo para su gloria y levanta a Samuel, que de hecho significa nombre de Dios. Así significa. Tres cosas importantes cuando usted quiera leer tal vez a lo mejor se va a enamorar de primero y segundo de Samuel. Hay tres cosas importantes en estos dos libros, que antiguamente era un puro libro, pero después los dividieron. Primero vemos en primero y segundo de Samuel los efectos del pecado, vamos a ver las obras del Espíritu Santo y tercero, vamos a ver la soberanía de Dios en cada paso. En cada paso. Vamos a primero de Samuel, que me acompaña en capítulo 1. Vamos a leer algunos versículos, al menos hasta el versículo 8. Primero de Samuel, capítulo 1, del 1 al 8. Dice así la palabra del Señor. Hubo un varón de Ramataim, de Sofim, del monte de Efraín, que se llamaba Elcana, hijo de Jeroam, hijo de Eliú, hijo de Toú, hijo de Suf, efrateo. Y tenía este hombre, Elcana, dos mujeres. El nombre de una se llamaba Ana, que significa gracia. Y el de la otra, Penina, que significa perla. Y Penina tenía hijos, mas Ana no los tenía. Y todos los años aquel varón subía de su ciudad para adorar y para ofrecer sacrificios a Jehová de los ejércitos en Silo, donde estaban dos hijos de Elí, Ofni y Finés, sacerdotes de Jehová. Y cuando llegaba el día en que Elcana ofrecía sacrificio, daba a Penina, su mujer, a todos sus hijos y a todas sus hijas, a cada una su parte del sacrificio, por supuesto. Pero Ana daba una parte escogida porque amaba a Ana, aunque Jehová no le había concedido tener hijos, y su rival la irritaba enojándola y entristeciéndola, porque Jehová no le había concedido tener hijos. Así, cada año, cuando subía a la casa de Jehová, la irritaba así, por lo cual Ana lloraba y no comía. Y Elcana, su marido, le dijo: Ana, ¿por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿Y por qué está afligido tu corazón? ¿No te soy yo mejor que 10 hijos? Qué tierno tono del esposo. Un tierno amoroso. Un tono que toda mujer le encantaría escuchar de su esposo. Amor mío, está bien, pero yo estoy a tu lado. Yo te voy a cuidar. Yo te soy mejor que 10 hijos. Increíble. Una familia que adora en todo tiempo. La nación, en el contexto que podemos ver ahora, la nación de Israel parece encontrarse en un punto religioso muy, pero muy bajo cuando comienza la historia de primero de Samuel. Los jueces habían fracasado, la mayoría de ellos habían fracasado delante del Señor. Se transformó Israel en una anarquía. La palabra del Señor, por eso entonces que escaseaba, y para más agregarle algo más terrible, aún la adoración estaba siendo corrompida por estos sacerdotes, hijos de Elí. Entonces no tenemos un buen panorama, pero Dios es soberano. Dios es soberano.
y va a levantar a un siervo para su gloria. Su punto religioso fue más bajo en Primera de Samuel, porque incluso si usted avanza un poquito en Primero de Samuel capítulo 2, del versículo 12 al versículo 17, aún el sacerdocio estaba corrompido. Capítulo 2, versículo 12, los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. Mire cómo comienza. No es muy bueno, ¿no? El comienzo. Los hijos del sumo sacerdote, que estos hijos eran sacerdotes también, se habían corrompido. Y vea, por favor, la calidad de estos sacerdotes. Eran hombres impíos, que significa sin ganancias, inútiles, maldadosos, destructivos. Tienen todos estos adjetivos. Eso eran estos hombres impíos y no tenían conocimiento, no tenían temor delante del Señor. En las Escrituras tenemos varias ocasiones, padres buenos, hijos malos. Hijos malos, padres buenos. Increíble. Un sumo sacerdote que quería agradar al Señor, hijos malos. Samuel, un hombre íntegro delante del Señor, hijos malos. Ya saben tomar sus decisiones. La parte religiosa se había corrompido completamente. Y si avanzamos un poco más, unos capítulos más adelante, vamos a ver que Samuel servía como juez. Y vean, por favor, que eran deshonestos. Ahí en 1 Samuel capítulo 8, si avanzamos un poquito, versículo 2 y versículo 3. Estamos hablando de los hijos de Samuel, capítulo 8, versículo 2. Y el nombre de su primogénito fue Joel, y el nombre de su segundo Abías, y eran jueces en Beerseba. Pero no anduvieron los hijos por los caminos de su padre, antes se volvieron tras la avaricia, dejándose sobornar y pervirtiendo el derecho. Eso eran los hijos de Samuel. Y con todo esto, hermanos, si están en sus apuntes, si me sigue, con todo esto, en medio de esta tremenda corrupción, había un remanente fiel que adoraba sinceramente y ofrecía sacrificios al Señor. Todos los años, Elcana con sus mujeres iba a Jerusalén y ofrecía sacrificios a Jehová. No sabemos si esta era una parte de alguna fiesta que iban o era simplemente porque se sentían agradecidos e iban a adorar al Señor y ofrecer sacrificio. La Biblia no dice por qué iban a Jerusalén. Pero sí lo importante que esta familia de Elcana era temerosa delante del Señor. Ofrecía sacrificios. El padre de familia, volvamos acá a 1 Samuel 1, versículo 3. El padre de familia todos los años iba a Jerusalén para adorar a Jehová de los ejércitos. Así dice el versículo 3. Y todos los años aquel varón subía de su ciudad para adorar y para ofrecer sacrificios a Jehová de los ejércitos. Qué impresionante. Temor, deseo de adorar a Dios. Y de ahí que podemos interpretar entonces Deuteronomio capítulo 6. El argumento del gran Shema de Deuteronomio 6 es que primero los padres deben saber amar al Señor para poder enseñarle a sus hijos de cómo deben de amar al Señor. Pero queridos padres, si no eres temeroso, si no amas las Escrituras, si no oras al Señor y no andas en integridad en sus caminos, ¿cómo le vas a decir a tus hijos que amen al Señor? Nos convertimos, como dije en alguna ocasión, en padres fariseos. ¿Sabe cuáles son los padres fariseos? Usted ya comprenderá. El fariseo echaba cargas sobre la gente que ni ellos mismos podían llevar. Y nosotros muchas veces nos convertimos en padres fariseos.
Hijo, tienes que ir a la iglesia, pero él no va. El padre no va. Hijo, tienes que separar tu ofrenda, pero el padre no ofrenda. Hijo, tienes que orar. ¿Y sabe cuál es el gran argumento que tienen los padres cuando los hijos los descubren en que algo no anda bien? Pero papá, ¿por qué tú no oras? Papá, ¿por qué tú no lees la Biblia? ¿Y sabe cuál es el argumento de los padres? Es que nosotros somos más viejos, hijo, y nosotros sabemos lo que te hace bien, ¿eh? Así que tranquilo, pero yo no muevo ni un dedo, yo no oro, está bien. Amarás al Señor Jehová tu Dios con todo tu corazón. Y después dice, y las repetirás estas cosas a tus hijos, andando por el camino, al acostarte y al levantarte. Una familia que adora al Señor. Este padre todos los años iba a adorar al Señor. Capítulo 1. No sé si están en sus apuntes, creo, no lo sé, pero usted me sigue. Aquí hay una adoración en medio de una dificultad. Y una adoración en medio de una dificultad tiene un gran valor delante de Dios. Porque esta adoración que hay en medio de una tremenda dificultad, si hago los pasos que corresponden de ir al Señor y decirle, oh Dios, ten misericordia de mí, conforme a tus misericordias. No tengo más dónde ir, solo tú tienes palabra de vida eterna. Mira a tu siervo y complácete de él y responde a mi oración. Esa necesidad tiene un alto valor delante del Señor. Queridos, debemos de comprender algo. Si Dios no ha respondido tu oración, es porque tal vez no estás preparado para eso, o porque todavía no es para la gloria de Dios. Una adoración, capítulo 1, versículo 19. Vea, una adoración en medio de la dificultad. Primero Samuel 1:19, y levantándose de mañana, adoraron, nuevamente subraye, adoraron delante de Jehová y volvieron y fueron a su casa en Ramá, y Elcana se llegó a Ana su mujer, y Jehová se acordó de ella. Una adoración en medio de la dificultad tiene un gran valor delante de Jehová, nuestro Dios. Yo no sé, tal vez no está acá nuestra hermana, no sé, nuestra hermana Irma, cuánto habrá afligido su alma delante del Señor para tener un hijo. Cuánto habrá llorado y llorado al Señor. No sé cuánto nuestra hermana Abigail con su esposo Francisco habrán compungido su alma para decir, Señor, danos un hijo. Y Dios responde. Cuando esté esas cosas en su perfecta voluntad y en su perfecto tiempo. Y Dios no se va a demorar. Una respuesta mire lo que sigue, una respuesta de Dios merece una adoración. Primero de Samuel, ahora, el versículo 21 y versículo 28. Después subió el varón de Elcana con su familia para ofrecer a Jehová el sacrificio acostumbrado y su voto. Versículo 28. Yo pues, dice Ana, después que el Señor le concedió lo que estaba pidiendo, lo dedico también a Jehová todos los días que viva, será de Jehová. Y mire lo que hace Ana ahí. ¿Qué hace? Adora. Y adoró allí a Jehová. Señor, si tú me das esto, va a ser para tu gloria. Y lo dedico a ti todos los días. No me interesa perderlo porque no es mío, es tuyo. Y lo voy a dedicar todos los días. Entonces una respuesta de Dios merece una adoración. Queridos, los judíos tenían esto por costumbre. Dios les respondía algo que ellos estaban pidiendo. Y ellos en acción de gracias iban al templo y adoraban al Señor y decían, oh Dios, gracias.
nos has bendecido. Gracias. ¿Hace eso la iglesia? ¿Adoramos al Señor? ¿Hacemos oraciones de acción de gracias? Ya lo vamos a ver en un momento más. Queridos, y esto debe llevarnos a meditar. Estamos orando, estamos adorando, aplicando el Evangelio a nuestras vidas. ¿Qué es adorar aplicando el Evangelio a nuestras vidas? Solamente para darle algo. Romanos capítulo 8, si vamos ahí. ¿A quién se le ocurriría adorar al Señor por este texto? Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo. ¿Quién de ustedes se atrevería en sus hogares, en su intimidad con el Señor, a vivir el Evangelio según este texto? Te adoro, Señor, te adoro. Porque ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Cuando, queridos padres, cuando el Evangelio te impacte tu vida, tú vas a tener la posibilidad de impactar a tus hijos. Mientras eso no suceda, no lo vas a poder impactar. ¿Estás siendo impactado, queridos padres, por el Evangelio? ¿Quieres adorar al Señor en una oración tan simple? Señor, ¿cómo no te voy a dar gracias por esto? No hay ninguna condenación. Ninguna. Nada. Y aún, Señor, permíteme recordar también Romanos capítulo 8. Para adorar tu nombre con este texto. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Adoramos al Señor? Una familia que adora al Señor, queridos, es una familia fuerte. El segundo tema o el segundo punto que tiene ahí usted, una familia ahora, no tan solo que está adorando constantemente al Señor, da lo mismo si lo hace con guitarra, da lo mismo si hace con piano, da lo mismo. Es una familia que adora al Señor. Ahora vamos a ver una familia que va a orar en todo tiempo. Yo te pregunto, hermanos, ¿es tu oración en todo tiempo? ¿Estás orando cuando las cosas van bien? ¿O estás orando más cuando las cosas están mal? ¿Dónde disminuye más tu oración? ¿Dónde disminuye más tu adoración? ¿O te incentiva más orar cuando las cosas están yendo mal en tu vida? Cuando tal vez tu matrimonio está quebrado, o tal vez porque te van a despedir del trabajo. ¿Dónde aumenta más tu adoración al Señor? ¿Dónde aumenta más? ¿Dónde brilla más Cristo? ¿En qué situación de tu vida brilla más Cristo? ¿En la dificultad? ¿O en todo momento? Y es una pregunta buena para analizarnos en nuestros hogares, con nuestros hijos. Señor, ¿dónde brillan más? ¿Dónde? Es una familia que debe de orar en todo tiempo. Primero Samuel capítulo 1, versículo 10. Ella, Ana, con amargura de alma, ¿qué hace Ana? Oró a Jehová y lloró abundantemente. Oró al Señor. Es una familia, es una mujer que tiene claro dónde tiene que ir a buscar refugio. Porque mi socorro viene de Jehová, el que hizo los cielos y la tierra.
alzaré mis ojos allá. Allá. Y Pablo lo decía de otra manera. Amados hermanos, pongan sus ojos, pongan su vista, pongan su mente en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Allá arriba debe de poner su mente, su corazón, porque Cristo está sentado a la diestra de Dios el Padre, intercediendo por nosotros. Maravillosa gracia, maravillosa bondad, maravilloso amor. No puedo contar, porque es tan alto, es tan ancho, es tan profundo el amor de Dios, que no se puede contener en ninguna parte. Los efectos de la oración, vea, versículo 10. Ahora veamos los versículos 12 al 13. Mientras, mire lo que dice ahora, mientras que hace Ana, y sigue con el tema. Mientras ella oraba largamente delante de Jehová, Elí estaba observando la boca de ella, pero Ana hablaba en su corazón y solamente se movían sus labios y su voz no se oía, pero sí la oía Dios, que es lo importante. Ana sigue orando, sigue clamando al Señor. A pesar de haber sido desechada por el sumo sacerdote, ella sigue orando al Señor. Versículo 13, pero Ana hablaba, ¿dónde? En su corazón. Su corazón. Una familia que sabe adorar va a ser una familia que sabe orar al Señor constantemente. Dios, como dice una canción, no rechaza oración. Oración es alimento. ¿Se acuerda de esa canción, no? Dios no rechaza al contrito y humillado, pero resiste al soberbio. Lo mira desde lejos. Y último punto que debemos ver ahí. Y es increíble cómo también desvirtuamos también los cristianos. La próxima semana, como les dije, acuérdese de alguna manera, el persa va a estar lleno de autos acá, va a estar lleno. La gente se descompone comprando cosas. Y queridos, y esto lo estamos escondiendo. Dice la palabra del Señor que esto es lámpara a mis pies y lumbrera a mi camino. Y después dice, ¿con qué limpiará el joven su camino? ¿Con qué? Eso es lo que necesitamos, hermanos. Eso nos tome tiempo con sus pequeños. Cuénteles historietas bíblicas que contengan el Evangelio de Dios. Cuando le esté enseñando tal vez sobre Jonás, no le diga a Jonás, no le diga a sus hijos, mire, Jonás es un desobediente, ¿no? Hijo, Jonás desobedeció a Dios, pero Dios hizo su obra en Jonás. El actor principal de toda historieta no son los actores, es Dios. Es el Evangelio que debemos de cautivar a nuestros hijos, de que ellos puedan vivir y que ellos puedan comprender en una edad determinada que son pecadores y que necesitan a Jesucristo para ser salvados. No se les vaya a ocurrir ponerse a leer con ellos Apocalipsis, porque no los va a dejar dormir en la noche. Háblele de Cristo, háblele de Él, háblele cómo vivió el Maestro, háblele cómo el Maestro le ha impactado a usted, háblele de cómo Él extendió sus brazos, abrió sus manos y se dejó clavar en un calvario, en la cruz. Háblele de cómo Él, como oveja, fue llevado al matadero y allí le crucificaron. Háblele de Él.
Háblele de cómo sangró su frente. Háblele a sus hijos cómo fue traspasado su costado. Háblele a sus hijos de que de su boca no salió nada malo. Háblele a sus hijos del Maestro que aún en la cruz y aún en el Calvario decía: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Háblele del Maestro que vino desde el cielo a buscarnos y a salvarnos. Háblele a sus hijos del amor reverente del Maestro. Eso necesitamos. Y sabe que el tercer punto tiene que ver con esto. Vamos a ver, cuando una familia adora, cuando una familia ora al Señor con temor reverente, entonces Dios está dispuesto a responder en su voluntad y en sus tiempos. No puedo exigirle nada a Dios. Yo soy su siervo. Pero Dios responde. Amén. Dios responde en su tiempo. No apresuremos. Sabe que Samuel nace en un periodo donde los filisteos estaban oprimiendo al pueblo de Israel. Ahí nace, en un periodo terrible para la historia de Israel, que tiene más o menos unos 300 años. Ahí nace Samuel. Vea solamente por un momento, capítulo 4 de 1 Samuel, versículo 1 y versículo 17, para que usted vea en qué ambiente está Samuel. Y Samuel, ¿cierto? Ahí en 1 Samuel 4:1. Y Samuel habló todo a Israel, porque aquel tiempo salió Israel a encontrar en batalla a los filisteos y acampó junto a Ebenezer, y los filisteos acamparon en Afec. Versículo 17. Y el mensajero respondió diciendo: Israel huyó delante de los filisteos y también fue hecha gran mortandad en el pueblo, y también tus dos hijos, Ofni y Finés, fueron muertos, y el arca de Dios ha sido tomada. ¡Qué desastre! ¿Sabe lo que pensaron los filisteos? Que capturando el arca del pacto habían capturado a Dios y subyugado a Israel. No es así. Así nació Samuel, en ese ambiente tan terrible. No había visión, no había temor de Dios. El sacerdocio se había corrompido. Los filisteos, por otro lado, estaban amenazando a Israel que lo iban a capturar y hubo una gran matanza. Durante esa época, la oración de Ana se fortalece en la oración. Ella hace un voto al Señor Jehová, una promesa. Note lo que voy a decir, por favor, y póngame atención en esto. Ana se atreve a hacer una promesa a Dios, el cual su esposo no se había enterado. Mire lo que voy a decir ahora. Elcana, por la ley, podría haber anulado esa promesa. ¿Cuál promesa? Señor, aquí está mi hijo, te lo voy a regalar. Por ley, su esposo podía haber dicho: no es así. Mire, se lo voy a demostrar. Números, capítulo 30. Y por eso es que es maravilloso Dios, porque Dios interviene en esto. Números capítulo 30, versículo 10 al 12. Están ahí, ¿no? Y si hubiere hecho voto en casa de su marido y hubiere ligado su alma con obligación de juramento, si su marido oyó y cayó a ello y no lo vedó, entonces todos sus votos serán firmes y toda obligación con que hubiere ligado su alma firme será. ¿No era Elcana un hombre de Dios entonces? Podría haberle dicho a Ana, no, perdóname, esto hasta aquí nomás llega, el niño lo vamos a criar nosotros y tú no tienes por qué haber tomado esta decisión sin haberlo consultado. Elcana siguió adelante con el voto que había hecho su esposa.
porque sabía el Cana que Dios era un Dios que responde. Volvamos a 1 Samuel y vamos a ver ahora las etapas, el progreso de este Samuel delante de Dios. Capítulo 2, ya el niño nació, ya su madre lo destetó y lo dejó en el templo. Ya no le pertenece ni a Ana ni a Elcana. Y notemos ahora el progreso. Capítulo 2, versículo 11, que los tienen en sus apuntes. Y Elcana se volvió a su casa en Ramá y el niño ministraba a Jehová delante del sacerdote. Esa es la primera etapa de 5 que vamos a ver ahí. Su madre lo dejó. ¿Y sabe lo que hacía el hijo? No se puso a jugar. El niño se puso a ministrar, como tiene en sus apuntes. La palabra ministrar o ministraba es la palabra charat, que significa atender, dar un servicio, pero en adoración. Esa es la condición, un servicio en adoración. Y que esta palabra charat viene de una raíz que es shakha, que es adorar, como ahí aparece en Génesis capítulo 22, versículo 5, cuando Abraham le dice, vamos con el muchacho a adorar y volvemos. Vamos y volvemos. Este joven Samuel no fue entregado al Señor para que se divirtiera en las cosas del mundo. Fue preparado para Dios, para honrar a Dios, para obedecer a Dios, para adorar a Dios en todo momento. Bueno, dejamos a Ana. Dejemos esta ahí por el momento, voy a retomar luego. Pero Ana parece que era una mujer que seguía orando al Señor. Ana parece que después, queridos hermanos, y esto es maravilloso, dije anteriormente, ¿cuánto oramos en la dificultad? Y curiosamente, la mayoría de los creyentes oramos más intensamente en medio de la dificultad. ¿Está de acuerdo? Y ahí sí que... tal vez oramos más intensamente cuando se nos mueve el piso. Viene un temblor. Señor, listo. Oramos más intensamente. Ana oró intensamente, amargura de alma, lloró intensamente porque quería un hijo y se lo había pedido a Dios. Pero Ana no dejó de orar después que Dios le concedió lo que Dios le había pedido. Capítulo 2, vea la oración de esta mujer. ¿Y cómo comienza? ¿Y Ana? Oró. Mire cómo comienza. Ana oró. Para los que no han anotado esto, la oración de Ana se compone de 5 partes. Si quiere anotarlas, para que usted no están en los apuntes, anótelo para que usted se pueda deleitar en esta oración de Ana, que fue una oración de adoración, de acción de gracias, de agradecer al Señor. Versículos 1 y versículo 2 es la introducción que va a hacer Ana para con Dios en su oración. ¿Qué dice Ana? Y Ana oró y dijo, mi corazón se regocija en mi hijo Samuel. Mi corazón se regocija en mi esposo Elcana, que es tan bueno. Y me dijo que no me preocupara, que él valía más que 10 hijos. Esa es la oración, ¿no? Mi corazón se regocija en Jehová. Así dijo. Mi corazón se regocija en Jehová. Mi poder se exalta en Jehová. Mi boca se ensanchó sobre mis enemigos, por cuanto me alegré en tu salvación. Versículo 1 y 2 es la introducción que va a hacer Ana a una poderosa oración. Versículos 2 que aparece ahí, Ana va a exaltar la santidad de Dios. Ese es el segundo tema, la segunda parte. El primero es versículo 1 y versículo 2, que es la introducción a la oración. Y el versículo 2, Ana va a exaltar la santidad. Y mire lo que dice Ana. No hay santo como Jehová, porque no hay ninguno fuera de ti, y no hay refugio como el Dios nuestro.
Ana sigue orando, exaltando a su precioso Salvador, a su precioso Señor. Versículo 3, Ana va a recalcar la omnisciencia de Dios. Vea cómo lo va a recalcar. No multipliquéis palabras de grandeza y altanería, dice Ana. ¿Y qué mejor que una mujer que está orando, no? Nos puede dar buenos recursos. No multipliquéis palabras de grandeza y altanería. Cesen las palabras arrogantes de vuestra boca, porque el Dios de todo saber es Jehová, y a Él toca el pesar o el juzgar las acciones. La omnisciencia de Dios, no tan solo una introducción, sino que no tan solo está diciendo, Señor, tú eres santo y fuera de ti no hay santo que se pueda igualar a ti, sino que ahora está diciendo, Señor, todo lo sabes. Todo. Los versículos 4 al versículo 8, que es la cuarta parte, Ana va a poder elogiar del Señor su poder. Versículo 4, los arcos de los fuertes fueron quebrados y los débiles se ciñeron de poder. Los saciados se alquilaron por pan y los hambrientos dejaron de tener hambre. Hasta la estéril ha dado a luz 7 y la que tenía muchos hijos languidece. Jehová mata y él da vida. Él hace descender al Seol y hace subir. Jehová empobrece y él enriquece, abate y enaltece. Él levanta del polvo al pobre y del muladar exalta al menesteroso, para hacerle sentarse con príncipes y heredar un sitio de honor. Porque de Jehová son las columnas de la tierra y él afirmó sobre ellas el mundo. Y los versículos 9 y versículo 10 va a hablar Ana del juicio de Jehová. No lo voy a leer, pero quiero hacerle una pregunta, hermanos. En estas 5 divisiones o en estos 10 versículos, ¿dónde aparece el nombre de Samuel? ¿Dónde? ¿Dónde está? No está. Porque lo más importante de la oración de Ana es Jehová. Y Ana oró y dice así, mi corazón se regocija en Jehová, mi poder se exalta en Jehová. Él es el actor principal de esta historia. No es Samuel, no es Elcana, no son los hijos de Elí, es el Señor. Él. En tu oración, hermano mío, en tu adoración, Él tiene que ser preeminente, como le decía el Señor a los colosenses. Cristo en la iglesia debe ser el primero, el preeminente. Nada puede ni nadie puede obstaculizar su gloria, porque Él tiene que ser preeminente. Él es la cabeza de la iglesia. Él compró la iglesia con su propia sangre. No los pastores, no los líderes. Él es la cabeza de la iglesia y nosotros somos su cuerpo. ¿Lo entiende así? Entonces, cuando vayas a adorar al Señor, ¿cómo vas a ir ahora? Vamos a cantar en un momento más. ¿Qué le vas a decir al Señor? Le vas a decir al Señor, Señor, quiero adorarte. ¿Y sabes por qué te quiero adorar? Porque no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. No hay. Porque todos mis pecados fueron clavados en la cruz. Pecados pasados, presentes y futuros. ¿Le vas a decir eso al Señor? ¿Vas a orar como Ana? ¿Tiene consistencia tu oración? ¿Y cómo estás orando en la mañana, hermanos? ¿Qué le estás diciendo al Señor? Sabe que ya para ir terminando, Samuel es conocido como un profeta de oración. ¿Sabía usted eso? Me sorprendí cuando lo estaba estudiando. Samuel es conocido como un profeta de oración. Lo vemos, ahora lo vamos a revisar una y otra vez, intercediendo a favor del pueblo
de Israel. Solamente como muestra de un botón, 1 Samuel capítulo 7. Vamos ahí, me acompaña. 7:5. Está ahí, ¿no? 1 Samuel capítulo 7, versículo 5. Ayúdenme, dice. Y Samuel dijo: reunid a todo Israel en Mizpa. ¿Y qué dice? Y yo oraré por vosotros a Jehová. Yo oraré por vosotros a Jehová. Pero aún más, Samuel era un hombre que incentivaba al pueblo a adorar y a temer al Señor. Capítulo 7, versículo 3 y versículo 4. Habló Samuel a toda la casa de Israel diciendo: si de todo vuestro corazón os volvéis a Jehová, entonces tenéis que hacer esto ustedes. Quitad los dioses ajenos y a Astarot de entre vosotros, y preparad vuestro corazón a Jehová, y solo a él servid, y os librará de la mano de los filisteos. Entonces los hijos de Israel quitaron a los Baales y a Astarot y sirvieron solo a Jehová, y ahí Samuel comienza a orar. Capítulo 8, versículo 6 de 1 de Samuel. Pero no agradó a Samuel esta palabra que dijeron: danos un rey que nos juzgue. ¿Y qué hace Samuel? Oró al Señor. El capítulo 8 de 1 Samuel, para que usted lo anote, es el comienzo de la monarquía en Israel. Ahí comienza la monarquía. Israel quería ser como las otras naciones. Y uno puede llegar a la conclusión, una vez de hecho el hermano Orlando me dijo eso, y que se le respondí también: pastor, qué terrible el pueblo de Israel, ¿no? ¿No nos parecemos a ellos? ¿Qué diferencia hay? ¿Qué diferencia hay? ¿Queremos parecernos al mundo? Y sabe que muchas veces puede ser tan inocente y podemos adquirir cosas de este mundo. Tal vez podrá venir la fiesta de Halloween. ¿Y qué hacemos? No los vamos a vestir de angelitos los niños, ¿no? Sí, total, eso no es malo. No, eso no es malo. Nos queremos parecer al mundo. Y nuestro hermano Juan recalca en nuestros corazones diciendo lo siguiente: hermanos amados míos, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo, porque el mundo pasa y los deseos de la carne. Y también Mateo puede hablarnos a nuestro oído y poder decirnos claramente: mas primeramente buscad el reino de Dios y su justicia, y lo demás vendrá por añadidura. Samuel, un hombre que ora. Capítulo 8, vino el pueblo donde él y le dijo: Samuel, necesitamos un rey. ¿Y qué hace Samuel? Qué buena idea, ¿no? No. Samuel fue donde el Señor y oró al Señor. Y por último, capítulo 15 de 1 Samuel, versículo 11. Dice la palabra del Señor: me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto de en pos de mí y no ha cumplido mis palabras. Y se apesadumbró Samuel y clamó a Jehová toda aquella noche. El último texto, se los prometo, ¿no?
capítulo 12, versículo 23. Y si quiere subrayar y poner tal vez lo que yo le voy a decir, si es que usted quiere, ¿no? En su Biblia, hágalo. El versículo 23, ponga este título en su Biblia. No orar es pecado. ¿Está de acuerdo conmigo? No orar a Dios es pecado. Así que, versículo 23, lejos, dice Samuel, sea de mí que peque yo contra Jehová, cesando de rogar por vosotros. Antes os instruiré en el camino bueno y recto. Padres, es un texto para los que están criando, es un texto para vosotros. Y algunas preguntas, ¿no? Para finalizar. ¿De quién habrá aprendido Samuel a orar? ¿A quién vio Samuel que él amó la oración? ¿Dónde fue su reflejo? ¿A quién vio orar? No fueron a los hijos de Elí, lejos, a sus padres, desierto. ¿De quién habrá aprendido Samuel a ser un hombre de oración, a ser un hombre que pueda llevar la rectitud al pueblo de Dios? Samuel es el último juez que hubo en Israel y tuvo también Samuel la oportunidad de poder ungir a dos reyes, a Saúl y a David. Y curiosamente, los hijos de Samuel malos, los hijos de David malos y los hijos de Salomón malos. Me acompañan a orar, pero antes, no cierren sus Biblias, por favor. Me acompañan a leer todos juntos el versículo 23, para que lo pueda y lo podamos abrigar en nuestro corazón. Primero de Samuel, capítulo 12, versículo 23. Y no tan solo el versículo 23, sino que también vamos a leer el versículo 24 y versículo 25. Pero antes que esto, quiero decirle un texto que es hermoso y que podemos comprender la bondad de Dios. Dice así: mas tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevere, porque en ti ha confiado. Dice así la palabra del Señor. Me acompaña el versículo 23. Dice así: así que lejos sea de mí que peque yo contra Jehová, cesando de rogar por vosotros. Antes os instruiré en el camino bueno y recto. Solamente temed a Jehová y servidle de verdad con todo vuestro corazón, pues considerad cuán grandes cosas ha hecho por vosotros. Mas si perseverareis en hacer mal, vosotros y vuestro rey pereceréis. Padre, gracias por tu bondad. Gracias, Padre, porque nos amas y nos instruyes en tu palabra. Señor, ayúdanos para ser obedientes a ella. Señor, no estamos viviendo algo diferente a lo que Samuel vivió en aquel entonces. Pero los padres de Samuel supieron orar, supieron obedecer, supieron escuchar tu voz. Y Señor, qué oración más maravillosa de Ana. Mi corazón se regocija en Jehová.
Padre, ayúdanos. Así como dice la carta a los Hebreos, porque Él puede salvar perpetuamente a los que se acercan a Él y va a interceder por ellos. Señor, ¿cómo no nos va a dar gozo a nosotros? Señor, ciertamente el Evangelio tiene la capacidad de poder dar luz a los perdidos y salvarlos. Pero también el Evangelio para nosotros es un ejemplo de vida del Señor Jesucristo. Pero también el Evangelio debe servir para nosotros para poder vivirlo todos los días y gozarnos en tu palabra. Aunque todo marche mal, tú sigues siendo Dios. Aunque todo sea dado en contra de nosotros, tu palabra nos dice, yo estaré con vosotros hasta el fin del mundo. Señor, ayuda a los que están criando para que puedan tomar en serio su rol. Porque un día tendrán que rendir cuentas. Señor, que tu palabra pueda ser el motor de nuestras vidas. Que podamos tener hambre, como lo decía el salmista, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas. Así clama, oh Dios, por ti mi alma. Mi alma tiene sed, sed del Dios vivo. Señor, ten compasión de nosotros y perdónanos las veces que hemos dejado de orar y hemos dejado de abrir tu palabra. Pero aún es momento para poder, Señor, mejorar eso y tener una vida de adoración, una vida de temor y una vida de oración continuamente. Padre, a ti sea la honra y la gloria por los siglos de los siglos a través de tu Hijo, el Señor Jesús. Amén.